mi Dios, todo puede suceder. Aprendí a creer Y mis ojos no han visto los milagros que puedes hacer. Levante sus manos a lo alto y diga: no dejaré de soñar, voy a confiar en ti. Una vez más, no dejaré de soñar, siempre conmigo estás. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer, no hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo no existe nada que no puedas hacer. Ya se cansó, vamos a animar. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer, no hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. existe nada que no puedes hacer. No hay nada difícil para ti. ¿Por qué no me acompaña acá así con sus manos aquí? Yo estoy cansada. ¿Quién me regala un grito de júbilo? Esta canción dice esto: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sus manos en alto. Sí, Señor, sí, sí. Otra vez. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Niños, Señor, vamos. sí, Sí, Señor. Una vez más, sí, Señor. Sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. ¡Vamos! Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los Entregaré por el gozo de sus manos en alto. Sí, Señor, sí, sí, ¡Vamos! sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. ¿Quién me regala otro grito de júbilo? Espero no cansar a los músicos, pero vamos a hacer un ejercicio corto. Voy a dividir la iglesia en dos. Maticemos un poco, músicos. Muy bien, eso. Resulta que como son los mismos acordes, entonces esta parte va a cantar una cosa y esta ala va a cantar otra cosa. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, esta parte va a levantar sus manitos y va a repetir el coro. ¿Listo? Algo así como: sí, Señor, sí. Ahora ustedes, los de esta ala, van a cantar: estando atribulado,
sabe lo que hay que hacer, ya sabe lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ustedes también? Va. 1, 2, 3. Ahora otra vez. Sí, señor. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy en su cruz. Aunque triste la noche yo esté gozo, vamos a saltar. Cambiaré mi tristeza, Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré. Último por el ejercicio. gozo. Sigamos ahí, músicos. Aquí. Sigamos ahí, músicos. Entonces, esta ala va a ser sí, señor, ¿sí? Súper fácil, ¿cierto? ¿Cómo es? Señor, sí, sí, señor. Sí, señor, sí. Ok, ahora el ala de acá va a ser esto conmigo. La la ira, la la ira, la la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la. ¿Está bien? ¿Está bien? 2, 3. La la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la. Muevan sus manos en alto. Una vez más. Sí, señor. Y la la, la la, la. ¿Listo? Deme un grito de júbilo ahí. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Saludo fraterno, el Señor les bendiga grandemente. Estamos hablando de un personaje muy especial llamado Elías. Dios lo llamó, pues Dios tenía que respaldarlo en lo que él hacía. Porque la evidencia de ser llamado a una tarea no es otra que el respaldo al ejecutarla o al hacerla. Y este hombre de nuestra presente meditación, Elías, fue un hombre llamado y respaldado. En nuestro tercer mensaje acerca de Elías, el título que le he dado es Elías, su llamado y respaldo. Y Primera de Reyes 17:1 empieza diciendo así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dentro de esta serie titulada La vida de Elías, estaremos aprendiendo acerca del carácter de Dios, la condición de pecado, y para el caso del rey Acab y de todo el pueblo de Israel. Y aprenderemos, hermanos, por medio de 3 características que el texto nos deja ver hablando de la vida de Elías. Y la primera característica es el nombre de Elías, su nombre, y también el nombre de donde él venía y donde quizás él pertenecía. Primera de Reyes 17:1, la primera parte dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. El nombre Elías significa y se traduce, comillas, mi Dios
es Jehová, o Jehová es mi Dios. ¿Nota? Mi Dios es Jehová, o Jehová es mi Dios. ¿Quiénes posiblemente le habrán puesto el nombre? Bueno, lógico que lo más seguro es que por un impulso profético o como consecuencia de un sentir o comunicación divino o divina, sus padres le dieron este nombre. Le llamaremos Elías. Recordemos que en la antigüedad no era una idea caprichosa, o quizás le ponían el nombre a alguien porque sonaba muy bonito, o como vemos en esta época, porque está de moda, porque suena de una manera como muy moderna o cosas así, o por el tío o el abuelo, la memoria de. Para ellos el nombre siempre estaba ligado a un propósito de Dios, o para la mayoría de ellos, o por lo menos para los cercanos a Dios. Por ejemplo, si recordamos, la Biblia nos habla en Génesis capítulo 5, 28 y 29 acerca de un hombre llamado Lamec que le puso a su hijo Noé con una esperanza en medio de la crisis y lo que vivía. Cuando nació Noé, cuando nació este bebé, dijeron: vamos a llamarle con este nombre. Leamos que dice Génesis 5, 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo. ¿Qué se decía él a sí mismo al ver nacer el bebé? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué significaba Noé, por ejemplo? Significaba descanso o consuelo. Parecía que lo que la tierra necesitaba en aquel entonces era eso: descanso, reposo, consuelo, esperanza. Y eso para el caso de Noé, y para el caso de Noé y para ellos no es el único caso, porque en eventos futuros también podemos ver más y más personajes, pero particularmente como en estos días hemos estado leyendo el libro de Génesis, pensemos en los nombres de dos hijos que le nacieron a José, el hijo de Jacob, y cómo estos hijos, por sus nombres, ilustraban las condiciones presentes de las cuales ellos disfrutaban. En Génesis 41, 51 al 52 dice: y llamó José el nombre del primogénito de su primer hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Recuerde bien, hermano, olvidar la casa de mi padre, ¿en qué sentido? La nostalgia de saber que nunca quizás los podría volver a ver, y toda la desgracia que le trajeron sus hermanos al quererlo matar y luego venderlo a los ismaelitas. Aquí han pasado los años y Dios se ha manifestado a favor, y él le pone a su hijo Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar, yo viví todo mi trabajo y viví una gran angustia, pero aunque la viví en mi memoria está, emocionalmente no me hace daño. Y el segundo hijo llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bueno, ¿qué otros nombres con propósito encontramos en la Biblia? 1 Samuel 1:20, de una mujer estéril que clama y se siente miserable, y como era costumbre en aquel tiempo, el no poder tener hijos era una marca de maldición, y de pronto algo pasa y ella pide. En 1 Samuel 1:20 aconteció que al cumplirse el tiempo,
después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Este niño fue dedicado para Dios con un propósito. Por eso el nombre, ser consagrado para Dios. Y este niño desde pequeño estaba en el templo y se convirtió en profeta. El mismo principio se aplica también con referencia no solamente a nombre de personas, sino también de lugares que se mencionan en la Escritura: Babel, Berseba, Betel y otros muchos más. Pero miremos el de Babel. ¿Por qué quedó el nombre así? Por una circunstancia que les rodeó y les afectó. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué he querido decir? Que los nombres siempre tuvieron que ver con un significado, fuera negativo, fuera positivo. Los nombres se colocaban intencionalmente. Y nadie que desee entender los escritos sagrados puede permitirse el no prestar atención especial a los nombres de la Biblia. Nuestro Señor, cuando nació, ya se había profetizado acerca de Él con su nombre, y ese nombre era cargado de significado. Mateo 1, 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así era el nombre de este varón, Elías. Mi Dios es Jehová, Jehová es mi Dios. Y si notamos las primeras letras o primer mensaje, habla de la intimidad que tenía Elías, que tiene que ver con el segundo punto que quiero hablar. Podemos extraer enseñanzas de nombres, sin embargo, cuidado debemos tener de volvernos dogmáticos o de ponerle el nombre a un hijo por suposiciones, no por algún tipo de revelación, o tener mucho cuidado de ponerle a un hijo cierto nombre como una cábala para que ojalá me vaya bien, o formar quizás una doctrina extraña, o ir más allá, pensar más allá de lo que realmente está escrito. De esta serie de la vida de Elías aprendemos, como les dije, del carácter de Dios, de la condición de pecado tanto del rey Acab como de Israel, por tres características que hubo en el profeta Elías. La primera, hablamos de su nombre, el significado de su nombre. La segunda característica es su notoriedad. ¿Qué lo hizo notorio? ¿Qué lo hizo sobresaliente? Pues muy de la mano al nombre. Leamos otra vez Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y aquí viene su notoriedad: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. La presencia del Dios de Israel. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y empecemos primero por hablar acerca de la frase: vive Jehová Dios de Israel. No dice simplemente vive Jehová Dios, sino vive Jehová Dios de Israel. Significa primero que Dios, Jehová, tiene una especial y particular relación con su nación favorecida, con su Israel, donde Él es tanto gobernante como Señor. Se supone que debería ser de esta nación, su pueblo exclusivo, que por lo mismo ellos habían de dar cuentas a su Hacedor y Libertador. Segundo, en cuanto a esta frase, se informa que Dios vive,
que él lo percibe, que él lo ha oído. Es un hecho evidente que Dios se ha manifestado a él, si bien para la gente que rodeaba a Elías en ese tiempo se colocaban en entredicho durante el reinado del rey Acab y 7 reinados anteriores la presencia de Dios. Todos ellos, algunos o la mayoría, invitaron de alguna forma o modelaron que Dios no existía. Y de pronto algunos llegaron hasta, podían haberlo dicho, pero otros no lo decían, pero vivían como si Dios no existiera, totalmente alejados de Él, escarneciendo el nombre de Él y desafiando al Señor sin que hubiera alguna consecuencia por ello. El Salmo 10:4 y 14:1 nos dice lo que piensa el impío. Pues es normal lo que piensa el impío, pero ¿por qué llegar el pueblo de Dios a vivir así? ¿O a declarar que no existe Dios? ¿O a vivir como si no existiera Dios? Salmo 10:4 y 14:1: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí está la ausencia de Dios. Nunca piensan en Dios, nunca están en la presencia de Dios, porque es eso, estar en la presencia de Dios. Dice el necio en su corazón, verso 1 del 14: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios no está en sus pensamientos y por supuesto sus obras son consecuentes y son obras abominables. Una nación que echa a Dios, o una familia que echa a Dios, que saca a Dios, una persona, un líder, que se dice ser creyente, que abandona a Dios, toda una nación que lo echa de sus contornos o entornos, solo le espera el juicio. Y cuando dice vive Jehová Dios de Israel, en tercera instancia, es como si dijera: llegó la hora de evidenciar quién es el verdadero Dios, porque Él se va a manifestar. Él se ha manifestado, les ha permitido tener comodidades, prosperidad. Parece muy pasivo Dios en ese aspecto, pero de aquí que Dios se hará notorio también, notorio en su intervención y severo castigo a su pueblo descarriado. En consecuencia, envía a su siervo Elías, que sale del anonimato y se hace igualmente notorio. Su notoriedad se deja ver en su terrible mensaje, que no le da al pueblo, sino va directamente al mismo rey, la cabeza responsable, aquel que tenía en su mano el poder de rectificar lo que estaba mal y animar y declarar a toda su nación, echar fuera los ídolos para que se fueran los demonios y las consecuencias terribles. Este Elías no titubeó frente a un rey tan poderoso o muy poderoso en la tierra. En esto se hizo notorio, sobresaliente Elías, por cuanto temió más al rey del cielo y de la tierra que al rey que estaba en ese pedazo de tierra en Israel. Jesús nos animó en el Evangelio de Mateo a no tenerle miedo a los hombres, sino miedo a Dios, a no tenerle respeto, porque algunos dicen miedo no, fuego consumidor, hermanos. Él es fuego consumidor, pero si lo vemos de la forma propositiva, positivamente hablando, tener temor, está bien, no miedo, tener respeto, reverencia y absoluta confianza y obediencia a sus palabras. Mateo 10:28: en tiempos de persecución, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Elías podía ser muerto, pero él
tenía una comisión y no tuvo miedo de ese tipo de muerte, sino tuvo miedo o respeto o temor de fallarle más a Dios que a doblegarse ante un ser humano, por más que la posición que tenía fuera aún para decretar su muerte o la extinción de su familia. Elías dijo al degenerado rey monarca Acab de Israel que tenía que vérselas con Dios, con el Dios viviente. Vive Jehová, Dios de Israel. Elías dice: yo estoy en su presencia. Y eso fue también lo notorio en la vida de Elías. Estaba en la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice, nos da un cuadro y un texto que voy a citar, cómo nos debe dar temor estar en la presencia de Dios, pero cómo al estar en la presencia de Dios adoramos, le oímos y le obedecemos. Y el texto que me refiero habla de los ángeles que están muy cerca de él, disfrutándolo, oyen y entonces van y hablan. Eso sucedió en Lucas 1:19. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, que estoy delante de Dios, y he sido enviado al hablarte y darte estas buenas nuevas. Siempre debemos estar delante de Dios, y sobre todo en lo secreto, para que en lo público los demonios no nos avergüencen en el ministerio que Dios nos ha dado. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo: en la presencia de Él estoy. De esta serie, la vida de Elías, aprenderemos muchas cosas acerca del carácter de Dios, la condición de su rey Acab y de todo Israel, por medio de 3 características que hubo en su enviado, el profeta Elías. La primera característica, su nombre; la segunda, su notoriedad; y la tercera, su necesidad. ¿Qué necesidad tenía Elías? Bueno, a él, por la presencia en la cual estaba, le urgía dar el mensaje que Dios le había comunicado. No se podía quedar con ese mensaje. No sé si a usted le ha pasado. A nosotros como pastores, cuando tenemos que hablar con alguien y Dios nos impulsa, o cuando tenemos que decir algo desde el púlpito y aún nos negamos y nos escondemos como Jeremías, pero la palabra de Dios es tan fuerte que no la podemos soportar y tenemos que declararla. En 1 Reyes 17:1, nuevamente la última parte, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, su nombre y el nombre donde venía, dijo a Acab, y aquí viene su necesidad, decir a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí estaba su notoriedad. Y por último, en este día, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Los historiadores cuentan que Palestina experimentaba una estación seca de varios meses de duración. Pero aunque no caía lluvia, de noche descendía rocío que refrescaba la vegetación. Que no cayera rocío ni lluvia por un periodo de años era un juicio terrible en esta tierra que Dios durante mucho tiempo había dicho, comillas, que sería, comillas, tierra que fluye leche y miel, cierro comillas. Tierra que fluye leche y miel será esa. Dios lo dijo, lo declaró, y así fue, una tierra fructífera. Pero hermanos, quizás ellos estaban acostumbrados a esa tierra fértil que fluía leche y miel. Se acostumbraron,
daban por hecho de que esa tierra era así. Como nosotros nos acostumbramos a todas las bendiciones, el Señor dijo que nos iba a bendecir, pero pasamos por alto que es posible en nuestra desobediencia que un día Dios quite su bien sobre nosotros. Pero si somos rectos y vivimos perseverantes, la palabra de Dios dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero los que pierden su integridad y se acostumbran al bien, piensan: nunca me va a sobrevenir nada. Esta tierra que fluía leche y miel se convertiría rápidamente en aridez y sequedad, acarreando hambre, escasez, pestilencia también, enfermedades por la falta de nutrición y finalmente hasta la misma muerte. Hermanos, ellos no tenían en cuenta a Dios, ellos se habían olvidado de Dios, ellos solo disfrutaban de las bendiciones y de la posición que Dios les había dado, si bien ya habían algunos anuncios de que algo estaba por venir. Y ellos no le daban la gloria a Dios, no lo reconocían como Dios, ni le daban gloria, y perdían de vista que solo Dios detiene la lluvia o solo Dios la puede enviar, así con el rocío también. Tanto lluvia como rocío el Señor no permitiría que viniera más. Y ellos se fundamentaban en sus ídolos y sus dioses. Jeremías 14:22 nos recalca esa verdad, que a Dios le pertenece todo el poder para dar o para detener. No olvide eso, para dar o para detener la bendición. Jeremías 14:22 dice: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? La pregunta es: no hay. Ahorita que recién en Colombia, hermanos, se consagró la nueva presidencia de la República, a la Madre Tierra y a los conjuros. Ningún ídolo, hermanos, de los indígenas ni de nadie podrá hacer ni llover ni dejar de llover, ni hacer ni deshacer. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? No hay. ¿Y darán los cielos lluvias? No, para ese tiempo. ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? Sí eres, Jehová nuestro Dios. En ti pues, en ti esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas, y por ser el creador de todas estas cosas te obedecen. Al parecer ya habían pasado 6 meses de sequía. El ambiente avisaba y la angustia empezaba a venir. Sabe que este cuadro me es muy familiar a lo que está pasando en Colombia. Pequeñas puntadas de que, y en las naciones, de que algo no está bien. Pero es solo el principio. Faltaban 3 años y después de 6 meses Elías se presenta y va a decir: esto que estamos empezando a vivir con amenaza se prolongará 3 años más. Es decir, está diciendo casi 6 veces o 7 se multiplicará esta angustia que se está viendo o viviendo. Así piense hoy para nuestra nación. Lucas 4:25 nos habla del cuadro tan tremendo que ellos sufrían. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y una gran hambre en toda la tierra. ¿Hubo razones suficientes para que Dios enviara este juicio? ¿Hubo razones? Como siempre, al tener la suficiente paciencia y cansarse, Dios decide castigar con furor, pero anuncia misericordia. Isaías 59:19: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria,
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué significa que el peligro vendrá como río? La figura aquí usada es gráfica y expresiva. Es la de una inundación anormal que produce la negación de la tierra, la puesta en peligro de la propiedad y de la vida misma. Una inundación que amenazaba llevarse todo por delante y todo consigo. Y esta es la figura apta para describir la experiencia moral del mundo. Hemos sido inundados como un río de idolatría, de inmoralidad y de pecado. ¿Qué hubo en Elías para profetizar semejante calamidad, catástrofe? Recordemos que él fue un hombre de comunión con Dios en la oración y por eso se atrevió. Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, tenemos debilidades, pero no dejemos de orar y de acercarnos a Dios para que conozcamos su voluntad y oremos conforme a ella y apartémonos de maldad. También su conocimiento del Dios que lo escogió a él y a Israel era algo que era claro. Elías conocía al Dios de Israel y a su Dios. Dios no se deja sin testimonio en la tierra en las épocas más oscuras de la historia. Y en esta época de oscuridad en nuestra nación, y por qué no de apostasía que amenaza dentro de la iglesia, Dios en ese tiempo de apostasía llamó, y para cada época ha llamado a alguien. En una época llamó a Enoc, en otra época llamó a Noé para efectuar juicios. En su tiempo, para efectuar el juicio contra Acab, levantó a Elías, y hoy levanta a su iglesia. Una iglesia que tiene un llamado, y en ese llamado Dios la respaldará, así como Dios respaldó a Elías. Hemos hablado en este día de Elías, su llamado y respaldo. Que Dios nos ayude. Bendiciones. Muy bien.
solo es salvarme. Nunca